Buenas tardes. Bueno, me encanta verlos por ahí. Se nota que somos de la casa, porque como somos de la casa causamos menos expectación que la gente de la calle, está claro. Pero no nos importa, estamos encantados de estar aquí. Y aunque los dos somos galdosianos, hoy Galdós está ahí, pero no va a estar aquí encima de esta mesa. Sí está, ¿verdad? Pero está por ahí. Sí, no le veo, pero dice que está ahí. Bien, los que organizaron este ciclo, nada se hace por casualidad, y ellos no lo hicieron por casualidad, pues han puesto este 8 de mayo con Germán y conmigo aquí, y para que de alguna manera nos sumemos al 10 de mayo tan cercano, en que aquel niño dio los primeros llantitos en la casa tan cercana a esta, hace 171 años. Y además tan cerca de esa efeméride del 10 de mayo, y mañana además va a ser nuestra lectura aquí debajo. Así nosotros, que siempre estamos sumados al asunto galdosiano, pues mejor. Y por otra parte también por los 50 años que acaba de decir nuestra directora del nacimiento formal de esta casa. Como nos recordaba Germán esta mañana, como él fue además un invitado de excepción, puesto que acompañó siendo muy jovencito, sigue siendo jovencito, pero era más en aquella época, vino con su padre, que iba a venir a dar una conferencia dentro del ciclo de las primeras conferencias que se dieron para abrir esta casa museo, su padre, don Ricardo Gullón. Y nos estaba recordando cómo se hospedó en el Hotel Metropol, cuando aquello era Hotel Metropol y no era lo que hoy es el ayuntamiento, como saben ustedes, bueno, distinto. Y allí también pues tuvo ocasión de recibir la llamada de don Antonio Pildain, intentando que no se diera la conferencia. La historia se escribe así y en fin. Es decir, que un testigo de aquellos 50 años pues está aquí en la mesa, y podemos festejar juntos que esta casa lleva 50 años caminando, y que si Dios quiere, cuando ninguno de nosotros esté por aquí, pues llevará muchísimos más, y Galdós siempre con otras personas que dirán otras cosas y que descubrirán sin duda muchísimas cosas más. Bien. Germán, mi intención es darles unas pinceladas, y queremos ajustarnos al tiempo perfectamente, darles una pincelada de lo que es la obra de creación de Germán Gullón, porque como no es García Márquez, ni los otros escritores que han tenido por aquí... Que el pobre ha pasado a mejor vida. Sí. Ay, es verdad, quise decir Vargallosa, pero no importa, no importa. Pero en fin, tal vez conviene recordar aquí los hitos de la creación de Germán, con lo que yo pienso o lo que yo creo que ha sido su trayectoria, y que eso va a dar lugar a que él pues comente eso que yo estoy diciendo, o le parezca bien, mal, y sean puntos del debate que vamos a tener, porque queremos que esto sea un momento, un tiempo en que hablemos nosotros, y nos interesa mucho un tiempo de debate en que todos ustedes puedan preguntar cosas y lanzar inquietudes sin ningún problema, y nosotros hablar un poco entre todos. Efectivamente, conocemos más a Germán en este momento como filólogo. Yo creo que, bueno, no todos los filólogos son escritores, ni todos los escritores son filólogos, pero desde luego yo creo, y no solo lo he visto con Germán, el que es filólogo y luego es escritor, es decir, es también creador por otro camino, tiene una impronta en sus textos y en sus temas que yo lo veo en Germán clarísimamente. Él empezó, como todos los filólogos, empezamos, y algunos que nos hemos quedado ahí, como yo, que empezamos haciendo nuestros trabajos de investigación, nuestras monografías, nuestros puntos de inflexión sobre un autor o autores determinados o etapas de la literatura determinado, con nuestras notas. Y Germán, que empezó así y que tuvo su etapa de filólogo puro, su etapa de estructuralista, aunque eso no es que deje de ser filólogo puro, que luego, sin embargo, fue caminando cada vez más hacia el ensayo. Es decir, más allá de monografías o más allá de textos que están buscando esa nota o ese descubrimiento mínimo, Germán muy pronto pasó a hacer de sus textos una especie de propuesta para convencer.
No todos los filólogos escriben para convencer, y Germán siempre lo tuvo muy claro. Entonces, vamos a decir que desde muchísimos años, y se lo voy a recordar ahora, se desencorsetó de esa filología y se lanzó a ser el ensayista que propone, que discute y que presenta además unos textos creativos sin ser textos de creación, pero que están intentando convencer con un lenguaje distinto. La literatura no es otra cosa que convencer con un lenguaje distinto, con un lenguaje que es distinto pero que es el mismo, porque solo tenemos uno. Y eso se ha visto desde hace bastante tiempo. Yo diría, Germán, que yo lo he visto en ti desde hace 15 años, por no poner más atrás, no solo en sus textos que publica, sino en sus conferencias que da. Yo le digo a él de broma, siempre le digo que es un encantador de serpientes, porque siempre que da una conferencia convence a todo el mundo, por lo menos todo el mundo se queda así mirando para él, como si fuera la primera vez que oye lo que él está diciendo. Y eso es un don, porque Germán le da tanto convicción y tanto poder de querer arrastrar al público a eso, que logra hacer de esa conferencia, que es un ensayo hablado y no escrito, esa cualidad que se acerca mucho al mundo de la creación literaria, mucho más que al mundo de la filología. Y por ahí hemos empezado. Entonces yo creo que tiene cualidades innatas para escribir, para convencer. De 1976 tiene un ensayo que se llama El narrador en la novela del 19. Es un ensayo que todos los filólogos y los caldosianos que estudiamos a Galdós lo tenemos en nuestro anaquel, como el libro ese que consultamos, El narrador en la novela española del 19. Sin embargo, ya no es una monografía sobre el narrador, sino es una sucesión de ensayos sobre una manera de ver el narrador en la novela. Ya es un camino para lo que luego, enseguida, va a suponer Adiós, Helena de Troya, que es un conjunto de cuentos que publicó en 1976. Adiós, Helena de Troya. Son 20, llama 1996. Perdón. 1996, perdón. Es que el texto era del 76, pero este es el 96. Eso es. Bueno, hemos avanzado un poquito. Bueno, el 96. Adiós, Helena de Troya. Es la primera escritura, la primera obra de creación en que Germán se nos presenta como un creador. Son una serie de cuentos, de 20 cuentos, que él estructura en 4 apartados distintos, que él llama cuentelas. Le gusta mucho llamar a su cuento cuentelas. Yo anoté aquí imágenes, notas de la realidad, son imágenes rotas de una realidad. Todos ellos son observaciones sacadas de una realidad cercana, pero que se transforman por el cuento breve y llegan a ser entonces una llamada de atención para el lector que busca esa metáfora fugaz, ese relámpago que cruza la realidad, que está lleno de sátira, de ironía, de rupturas formales, a veces de latigazos de complicidad, a veces de transgresión, de ruptura, de juego. El lector se complace en todos estos cuentos pequeños y adivina que esto no es solo un hombre, un escritor que sabe mirar la realidad y recrearla de una manera, sino que tiene la habilidad de recrearla en la escritura de una manera distinta, de una manera literaria, ya olvidado de todo lo que puede ser una filología, llena, sin embargo, de tics, de guiños librescos, como no puede ser menos una persona como Germán. Yo anoté por aquí que tanto Galdós, Unamuno, Almodóvar, Buñuel, Madonna, don Juan Valera, Baroja, Echegaray, Quevedo, Ortega, aparecen por aquí, pero ninguno de los lectores que no sepa o que apenas sepa quiénes son estos personajes va a echar de menos quiénes son y a buscar en un libro quiénes son. No les interesa. Están totalmente enmarcados en este mundo de literatura en que los mete. Son sujetos de esas cuentelas
y son sujetos de esa transgresión que hace él, siempre con una sonrisa benévola, porque en Adiós, Helena de Troya, Germán es optimista, sonríe casi siempre, más que la sonrisa más que sardónica, es una sonrisa amable. En el año 1999, 2 años después, publica Germán 2 libros. Uno es un libro, diríamos, filológico, de un libro de estudioso que se llama La novela moderna en España, y otro que es una novela que se llama Querida hija. Pero voy a detenerme un poquito en la novela moderna en España. Les dije antes de la novela del narrador, en la novela del 19, y esto es algo parecido, pero todavía un poquito más. Porque en la novela moderna en España es un nuevo ensayo lúcido de un escritor que tiene conciencia del problema de la literatura y que hace una primera llamada a la crítica como necesidad de despertar para ver lo que es la novela en realidad, un trasunto de la realidad, pero viva por sí misma, desencorsetada, suelta, que los críticos tienen que ver ese marco, pero tienen que no apresarla en una crítica cerrada, sino que está dejándole camino a esa novela. Tiene que dejarle el camino a que esa novela se manifieste como es. Repito, es un ensayo, nadie podría decir que esto es una obra de creación, sin embargo, es de esos ensayos que ya les decía antes, que es el narrador que necesita explicar la literatura que está escribiendo, y que la novela del 19, la novela moderna en España, no solo la del 19, sino la del 20, y también es la novela que llegó hasta mitad del 20, bastante avanzado, reflexiona y trasluce eso, lo que él piensa que debe ser esa novela y que cómo debemos ver nosotros, el lector, pero también el crítico, al que tiene una responsabilidad mucho mayor que el lector, esa novela. Y enseguida, yo no sé si vino antes una después que la otra, son del 99 las dos, Querida hija. Querida hija es una novela para sus amigos y para sus lectores absolutamente sorprendente. Ya es una novela, ya estamos hablando de 350 páginas, y es una novela, siempre ha defendido Germán la novela realista, la novela que se empapa en realidad para trasuntarla, pero sin dejar de ver esa realidad detrás. Porque Querida hija es una novela de lo más autorreferencial, aunque es una novela, que se puede escribir. Vemos allí el lector a la hija querida del que está escribiendo, al problema que esa hija y que ese mundo familiar puede hacer en una persona en un momento determinado, y cómo a mí me ha parecido siempre esa novela una especie de catarsis, una especie de necesidad de explicar y necesidad de explicarse a uno mismo, explicando a los demás. Muy valiente me pareció siempre Germán al escribir esta novela. Repito que es una novela, no tiene que ser verdad todo lo que allí se cuenta. Pero sabemos que es muchísima verdad todo lo que allí se cuenta y que está llena de literatura, pero está llena de alma, está llena de ternura y está llena de mirada cariñosa, pero a la vez mirada afilada. El amor que a la vez que te da vida, te castiga, te hace sufrir. Yo creo que estoy hablando más de la cuenta, Germán, pero bueno. Me encanta, das en el clavo, además. Bueno, luego en el año 2000, de nuevo una serie de narraciones, Azulete se llama ahora, de nuevo historias inventadas, de nuevo 4 unidades de 17 narraciones, y de nuevo otra vez una especie de cuentelas, pero ahora este Azulete es más real, político, un poquito más duro, un poquito menos optimista, un poquito más serio, más hondo.
Los guiños culturales son los mismos, las autorreferencias también, pero Azulete tiene un mayor desengaño, mayor pesimismo, un tiempo de esperanza. Por ahí aparece un buque de esencias. Yo quería leer un pizquito, no voy a leer sino un pizquito, el final. No quiero, Germán, yo no quiero pasar de las y media. Sigue, tranquilo. Dice, termina así: la vida es sueño o el sueño es vida. Esas parecen las dos alternativas históricas, literarias si se quiere, para explicar la esencia del vivir humano. Quizá hoy estemos descubriendo una tercera. ¿La vida alucina un sueño o un sueño alucina la vida? ¿Qué más da que en la vida predomine el azul o el mero azulete, si nos hace igualmente felices? Es una especie de concentración final de lo que hemos venido leyendo. Es el párrafo final de este texto. En 1999, nos sorprende de nuevo Germán con otra vez 2 libros. Vuelve a ser una especie de ensayo crítico y vuelve a ser otra vez una novela. No sé si él lo hizo con intención, si es que las cosas, que los ciclos van así, pero primero tiene un ensayo crítico que se llama Los mercaderes en el templo de la literatura. Es un ensayo duro, durísimo, un ensayo que fue muy contestado, que levantó ronchas, donde se lanza a la realidad de la literatura contaminada por el mercado, a la literatura detrás de el dinero que dan los libros y detrás de lo que debe haber el dinero que dan los libros. Él dice, la contraportada que la hizo él, aunque eso es la verdad, él dice, hay quien dice que estamos hoy en la edad de oro otra vez y tal, que mucho premio por aquí, mucho premio por allá, pero que a la hora del recuento muchos son los premiados y muy pocos los escogidos. Que el retablo de las maravillas está que rebosa y que los editores, los autores, los críticos y los profesores parecen bailar al son que marca el mercado. Todos estamos llenos de nombres rimbombantes de novelistas y de nombres rimbombantes de novelas en que uno puede pensar ahora que no son nada más que producto de mercado. Bueno, una crítica descarnada, una crítica pesimista, una crítica que establece las difíciles relaciones entre la literatura y el mercado. Este libro es del 99. Estamos en pleno auge de esa realidad, de la literatura y el mercado. Bueno, uno como yo me traigo papelito. Este fin de semana a ustedes les tiene que pasar, los que trabajan en cosas así de estas nuestras o normales, que cuando están haciendo una cosa resulta que se encuentran en otra que ustedes no se imaginaban, pero que todo tiene que ver con lo que están haciendo. Porque yo este fin de semana, el domingo, y de esto en el suplemento cultural de un periódico nacional que llegan aquí, como ustedes saben, los sábados, que yo lo leo los domingos, pues me encontré como 4 textos o 3 textos por lo menos que tenían que ver con lo que yo iba a hablar hoy. Entonces, tengo uno guardado detrás por si da tiempo, pero el que me interesa ver ahora. Había una entrevista a una novelista joven que se llama Marta Sanz. Y esta novelista joven acaba de publicar un libro que es un ensayo de crítica que se llama No tan incendiario. Yo no lo he leído porque acaba de salir por lo visto, esto es una noticia de tal. Pero miren lo que dice aquí esta chica. Dice, me parece que ahora más que nunca la crítica es necesaria para establecer la imprescindible mediación entre producción y consumo en un mercado cultural que cada vez es menos cultural y cada vez es más mercado. Fíjense que estamos hablando del mercader, de este libro que tenemos por aquí. Y dice en otro momento, no tan incendiario es un título chiste, me imaginaba a Nerón tocando la lira mientras arde Roma. A mí suelen interesarme las propuestas que con los acordes de la lira tienen capacidad para prender o apagar los incendios. Pero detesto la irresponsabilidad
los que plantean ambos mundos como compartimentos estancos y piensan que se puede hablar de manera separada de la labor del ciudadano y de la labor del artista. ¿Qué eso tiene que ver con el otro tema que yo tengo guardado, pero que no vamos a sacar hoy por no dar tiempo, que está aquí también en este mismo suplemento, que es el último número que acaba de sacar Luis Antonio Molina? Punto y final. Dice esta chica por aquí, esta chica, perdón, yo la veo jovencita aquí, Marta pero... Sanz, Marta, jovencita. Yo es que no la conozco. Es joven. Yo la conozco, no, y si además ni siquiera he leído nada de ella. Yo sí, es bastante Bien. Dice, estamos en la época de la demagogia del conocimiento, de la clientelización de los lectores, del alarde de la ignorancia, de la fragmentariedad, la velocidad y lo epidérmico, del corta y pega, del fast food cultura y de la confusión entre calidad y cantidad en el proceso de formación de un canon. Para resistir deberíamos volver a entonar el elogio de los empollones y apretar el nudo que une lo cultural con lo educativo. Yo con esto me siento absolutamente connivente, y me parece que leer esto esta semana es algo que a mí me gusta. Me dice que no todo está tan muerto, que todavía hay gente por ahí que piensa que en algún momento tenemos que parar los pies a muchas cosas que están pasando hoy. Y son los jóvenes los que están tal vez llamados a hacerlo, digo yo. Bien. Bien. En realidad esta lectura es una propuesta para la reflexión y una propuesta para el debate. Porque hay un debate en el fondo, porque sin mercado no hay producto editorial. Es decir, el mercado no se puede dinamizar, no se puede impedir que exista, pero tiene que haber una mente, una mente lectora que discrimine. Y los críticos tienen una labor importantísima que hacer ahí. Bueno, 1999, ahora la novela, que se llama La codicia de Guillermo de Orange. Otra novela dura, yo creo que es una metáfora, yo le puse aquí dura, yo creo que es dura, sobre la situación europea presente, sobre la insolidaridad, de los países de llamado norte al llamado sur. España estaría en el sur, ¿verdad, Germán? Desde luego. El tema de la historia de verdad, la historia extraída de los libros de historia, la historia de Flandes y España, y la historia de hoy puesta en novela, la relación de Europa con España en este momento. Es como jugar con la historia. Hay un lema de Todorov que yo lo apunté porque tengo que confesar que yo me he leído esta novela en el iPad. Yo que era soy tan partidaria del libro y me parece que tal, resulta que he descubierto que el iPad es una maravilla para llevar 20 libros en el bolso. Y entonces me he acostumbrado a llevar 20 libros en el bolso y a irme yo a una espera y tener allí una biografía y una novela y un ensayo y una cosa de filología. Y en cada momento, a lo mejor si está aquello calladito, me dan ganas de leer una cosa, pero si no está calladito, y eso no lo puede uno hacer con el libro de verdad. Entonces estoy lanzando, todas las cosas tienen su lado bueno y este tiene su lado magnífico. Uno se lleva 20 libros en una cosita que pesa esto. Bien, pues este me lo leí así, entonces lo tengo que copiar porque todavía no he aprendido a... Dice, la experiencia de los países comunistas es un lema de Todorov, que lo tiene como lema en el libro. Mostró que una economía totalmente controlada por el Estado aporta estancamiento y penuria. La reciente crisis bancaria y financiera ha ilustrado otra verdad, que si se deja actuar al mercado por su cuenta, no produce el bienestar común. ¿Qué hacemos, Germán? Bueno, pues Guillermo de Orange, claro, lo tengo en el iPad. La novela es
una reflexión novelada, absolutamente novelada, con unos personajes muy activos y 300 y pico páginas de novela que efectivamente demuestran la codicia, la superestima del hombre sobre el hombre y los males que eso podían salir de ahí. Bueno, hasta ahora, y qué bien, voy de tiempo, perfecto, estoy cumpliendo. Perfecto, solo que yo me creía que conocía todo lo de Gerván y hoy ha traído una nueva novela que yo se la voy a enseñar, pero que me ha dado a mí, dice que es una demuestra y que no tiene sino 2, y que yo se las enseño, que es un episodio nacional que se llama Moncloa. Todos los que han visto los episodios nacionales de Galdós, los antiguos se acuerdan de esta bandera puesta en el episodio. No la he leído, ni la he mirado, ni nada. Solo que hablaremos algún día en esta casa seguramente del episodio nacional. Hoy, Gerván, espero que todas estas cosas... Ahora ya yo no voy a hablar más. ¿Puedes hablar? No, porque yo quiero que ahora tú hables y despiertes y que luego hablen aquí ustedes. Muchas gracias, Yolanda, porque creo que has dado en el clavo. Pero antes de entrar en eso, muchas gracias a la Casa Museo, a la directora, por por invitarme a venir aquí a hablar de lo que más me gusta en este mundo, que es hablar de Benito Pérez Galdós, y porque cuando hablo de mi obra, en realidad estoy hablando también de Benito Pérez Galdós. Como veréis, he escrito un episodio nacional porque, como don Benito no está aquí, he dicho, esto hay que seguirlo. Y nuestra vida nacional es tan impresionantemente rocambolesca que a Galdós le gustaría mucho poder haberlo escrito. Entonces yo he tratado de emularle en cierta medida. Sobre lo que ha dicho, o sea que muchas gracias y me alegro que estemos aquí celebrando, porque sin duda Galdós es, Yolanda y yo estamos escribiendo una biografía de Galdós, yo cada día lo veo crecer a mis ojos. Cada poco voy descubriendo cosas más impresionantes de este hombre, y cuando trabajas en la biografía, Yolanda está en la niñez, yo estoy más adelantado, en otras te das cuenta cómo se esponja y vas viendo cómo este hombre este genio se fue creando. Bueno, lo que dice Yolanda, y lo ha visto muy bien, yo fui profesor en los Estados Unidos durante 21 años en 2 universidades muy buenas, y enseguida fui catedrático, y perdonarme la chulería, Yo tuve que haber empezado por ahí. pero Perdón, tuve que haber empezado gané... a presentarlo, ¿verdad? No, ahora cállate. Sí, de acuerdo. Entonces, gané el premio al mejor profesor de la universidad, gané una beca Guggenheim, que hasta entonces lo habían ganado dos españoles a lo largo de la historia. Y, bueno, era un profesor que enseñaba clases de literatura, etc. Y en el último año en la Universidad de Pensilvania, en el año 93, daba una clase en inglés de literatura comparada, y una estudiante que se llamaba Lori Snyder me dijo, que era la hija del decano, por lo cual yo la atendía mucho a todo lo que decía, me dijo, bueno, ¿no podríamos hablar un poco más de la literatura, no de la literatura, porque era un curso en que yo hablaba nada menos que empezaba con la Ilíada, de la cual, y luego pasaba tragedias griegas, en fin, y llegábamos hasta Juan Ramón. Bueno, aquí hay una compilación horrorosa de obras, pero bueno. Y me dijo la chica un día, se levantó, me dijo, no, es que yo querría que usted nos hablara un poco de lo que hay de verdad en estas obras. Y fue a causa de ella, en cierta manera, y de varios estudiantes, que yo empecé a sentir una crisis auténtica,
pensando que mi labor de profesor no servía para nada y que la de crítico tampoco. ¿Por qué? Bueno, la crítica literaria, perdonadme, se ha pasado de moda. No se lee nada, no se vende nada, 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 nada. A mí alguien que me ha mandado un libro, para que un americano, yo le he dicho, bueno, no se lo he dicho todavía, pero dice, llévalo, si no pagas no te lo van a publicar porque es que no se va a vender nada. A la gente no le interesa y eso hay que atenderlo. Bueno, yo tuve esta pequeña crisis y me empecé a dar cuenta y luego me fui a California y allí cambié mi manera de dar las clases. Empecé a leer las novelas con los estudiantes y a entender qué pasaba allí, qué vida se mostraba en esas... Es decir, pasé a algo que estoy absolutamente convencido y es que la literatura tiene que ser útil. Si no es útil, no sirve para nada. Es un adorno, es una artesanía. Entonces, poco a poco, pues decidí que iba también a... me interesó, por ejemplo, ese libro, el primero que escribí de cuentos. Yo había escrito mucho de estudiante, algún cuento en la universidad y tal, pero nunca había hecho nada de eso. Escribí incluso una obra de teatro malísima, siendo estudiante, pero un día me senté yo me levantaba entonces a las 5 de la mañana y era como si alguien me estuviera dictando los cuentos al oído, que yo llamaba cuentelas, porque los cuentos me traían malos recuerdos. Me traían los recuerdos de toda esa literatura inútil que yo había enseñado durante mucho tiempo. Por eso lo llamaba cuentelas, relatos hechos con tela de cuento. Bueno, en fin, así. Y luego, también Yolanda lo ha visto muy bien, vine a Holanda y luego acepté por primera vez una cátedra en la Carlos III de Madrid, donde realmente decidí que lo que yo quería era que mis ensayos, que mis ediciones, que mis libros fueran algo que cuando un estudiante lo leyera le abriese algo, un horizonte, algo. No simplemente que viera allí una antigua cosa filológica, porque no nos engañemos. Los libros de filología, ¿saben ustedes cuántas personas los leen? 8, 9, 10, 15. Hay artículos que uno ha trabajado muchísimo y que luego nadie los lee. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué estamos jugando? Y ahí es donde yo empecé a unir esto con la utilidad. Y traigo de paso a Galdós. Lo que a mí creo me ha salvado a lo largo de toda la vida es que estaba siempre con Galdós. Y Galdós es precisamente el escritor español que se dedicó a contar historias, a contar la historia de España, a contar la historia de cómo eran la gente por dentro, porque hablamos de la novela realista del siglo XIX. El siglo XIX es la novela de la mente, es de la psicología, de la psiquiatría. Ese es el siglo XIX, del que Galdós escribe. En la Desheredada, en Fortunata, todo eso. Habla de la personalidad humana, de la individualidad, no del realismo, está hablando de la gente. Galdós nos enseñó a conocer a los españoles, a conocer a los madrileños, a conocer al hombre, a conocer a la mujer, a conocer al hombre marginado, a la mujer marginada, a la mujer fea que nadie la mira, pero que quiere que la miren y que la quieran, como todo el mundo tiene derecho a eso, pero no ocurre. O a Miao, que luego acaba suicidándose, a Tristana, otra marginada, que acaba cortándole una pierna. Ese es Galdós. Y eso lo he tenido toda mi vida. Yo he pasado más horas con Galdós que con mis hijos. Leyéndole, enseñándole en clase, haciendo ediciones, miles de horas. Leyendo con una traductora, Fortunata y Jacinta, para que quedara bien todo traducido al inglés. Palabra por palabra, cada palabra de Fortunata y Jacinta la he leído. Y eso, claro, te da
Galdós, te das cuenta, ¿no?, que la profundidad extraordinaria de su conocimiento del periodismo, de la calle, de la gente, de todo. Y eso es lo que yo, en cierta manera, la gran lección que siempre he tenido de que la literatura tenía que ser algo que descubriera una parte de la realidad. Hoy le decía a Yolanda, y creo que exagero, pero así es, si cogiéramos 10 años de la novela española de los últimos 30 años y los borráramos, probablemente no se perdía nada. Sin embargo, si perdiéramos 10 años de Galdós, Dios mío, ¿qué perdíamos? Porque la novela española moderna perdió su camino después de Martín Santos, después de El Jarama, de Sánchez Ferlosio, extraordinaria novela. Martín Santos, El Madrid de la posguerra. Es una novela de calibre universal, de calidad universal. Pero luego vienen los literatos, Umbral, Benet, que empiezan a mal hablar de Galdós. Galdós qué mal, Galdós qué tal. Baroja se libraba un poco, pero también le dieron sus patadas. Y entonces la literatura se fue hacia un infinito que no servía de nada, era como la literatura romántica, que tú la lees y una vez que la terminas dices, ¡jo, qué bien, sí, pero esto es como tomar calorías vacías! Y yo en mis novelas he ido tratando, en mis cuentos y en mis novelas, la novela Querida hija que ella menciona es la novela de un divorciado, cosa que yo lo soy también, pero la persona de la que yo hablo no soy yo, es un íntimo amigo mío, director de una famosa revista entonces, que ahora lo puedo decir porque el pobre se ha muerto, de la revista Ínsula, que se había divorciado y yo no había conocido, yo también lo era y había sufrido las consecuencias de ese desastre personal, pero nunca como la de él. Entonces, estaba tratando de encontrar a ese enorme colectivo, porque según la iba viendo a ver si el tema era bueno, cada vez iba descubriendo más cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, esta novela de Guillermo de Orange, pues... y os he de decir una cosa, de esa novela se vendieron 14.000 ejemplares. Hubo 2 ediciones, una en Destino y otra en Planeta, porque le interesó, obviamente, a mucha gente que se encontraba en esa situación y me mandaron cartas emocionantes sobre el tema. Con la última, La codicia de Guillermo de Orange, me pasó que un día yo también vivo entre Holanda y España y Holanda siempre me había parecido un país muy amable y ellos se presentaban así hasta que llega la crisis económica y de repente empiezan a decir que España, Portugal e Italia pues somos la hez de Europa, empiezan diariamente a salir, incluso el presidente del país, los periodistas. Yo directamente al corresponsal del mejor periódico holandés le insulté públicamente, le mandaba cartas diciéndole, mire, al director del periódico, estoy dispuesto a enseñarle cultura española a ese bruto de Merain de Val que ustedes tienen de corresponsal en España, al embajador de España, le mandé un telegrama diciéndole, usted tiene que invitar a este señor y decirle que esto no se puede hacer con un país, etc. Y decidí escribir la novela, porque me pareció que esto es algo que es inaceptable, y no por los holandeses, porque los holandeses son igual que los españoles, sino por la política, en que en política somos iguales aquí que en el Congo belga. Bueno, no, en el Congo belga no, pero en Holanda. Entonces, esa novela, pues, buena o mala, lo que sí tiene como mi anterior novela, tuvo una respuesta muy buena de los lectores, de la crítica, etc. No es una novela fácil,
pero es una novela en que hubo una respuesta y mi única intención es que sea útil. Y ahora mismo esta última que he escrito, o que he publicado, porque tengo otra que se llama Aurora, que también saldrá este año, esta novela Moncloa es una novela en la que he querido simplemente novelar algo que me parece inaceptable, que es la vida política en España. Es decir, cómo nuestros políticos se dedican en el Parlamento español a ensuciarlo todos los días, con una falta absoluta de dignidad sobre lo que somos los ciudadanos de este país. Es decir, los del PP dicen una cosa, los del Partido Socialista otra, y cada uno tiene su propia música, bailan sus propias danzas regionales, y los que sufren es el país, y sobre todo la dignidad de nuestro país. Entonces he escrito una parodia, un episodio nacional que es una... Y si ustedes algún día lo leen, les garantizo una cosa, se van a divertir muchísimo. Porque no me meto con ninguno, pero sí aparecen todos nuestros políticos. Lo reconocerán enseguida. No me meto con ellos como personas, ni mucho menos, sino con su actuación, con ese doble que todos los políticos nacionales utilizan para presentarse. Y eso, en cierta manera, como digo, es algo que a mí me parece que si no... ¿Qué es la literatura hoy en día? Lo estaba... Antes de ayer, estaba en la presentación de una novela con Vázquez Figueroa, que como saben es canario de Tenerife, y estaba hablando y tal, y me decía, no, porque a mí me dicen que yo no escribo literatura. Digo, mira, nadie sabe lo que es literatura hoy en día. Hace 10 años todo el mundo sabía lo que es literatura. Hoy en día, ¿qué es literatura? ¿Es literatura Pérez Reverte? Pues para mí sí. Vázquez Figueroa también, pero también lo es, yo qué sé, los grandes escritores como Vargas Llosa o Orhan Pamuk, o, en fin. Es decir que, y además la literatura, lo extraordinario, ahora mismo hay en el mundo 3 o 4 novelistas geniales, que están cambiando todo. Uno es un noruego, ¿verdad?, que se apellida Knausgaard, Knausgard, 2 As RD, y otro es una nigeriana americana que se llama Achie. Mañana en el Cultural sale mi reseña de su novela Americana, termina con H. Genial, geniales. Están expandiendo la manera en que conocemos al hombre. Knausgaard a mí me resulta muy duro leerlo, y a todo el mundo que lo lee. Tiene unas novelas que... Tiene varias novelas, pero una que es un ciclo que se llama Mi lucha, que es... La estás leyendo porque lo cuenta todo. Es decir, cuenta lo que él ha sentido hacia su padre, que no a veces es tan agradable, cuenta cosas de su exmujer, de todo. Es decir, podríamos llamar un ultrarrealismo que te quita realmente te cuesta respirar cuando lo estás leyendo, ¿no? Pero claro, es una manera de expander los ámbitos de la literatura. Cuando Galdós, ¿verdad?, estaba escribiendo el suicidio de Miau, y eso era igualmente espectacular. O Isidora Rufete de prostituta, o Fortunata y Jacinta entregándole el hijo a los Santa Cruz. Ese es un momento brutal, ¿no?, que la mujer no solamente entrega a su hijo, sino que es un acto socialmente casi inaceptable. El que los ricos tienen el poder de
de disfrutar del privilegio de un hijo, que será el heredero, el que herede el capital de la familia, el que siga con el privilegio. Galdós cuenta, esto es tremendo, ¿no? Cuando Galdós escribe Fortunata, que es esa novela del privilegio, terrible en la sociedad española y en todas las sociedades, y que probablemente sigue igual. Entonces, esas son novelas que te tocan. Y yo, bien o mal, siempre he querido que lo que yo escribo, tanto en ensayo, cuando escribí ese de los mercaderes, bueno, las cosas que me escribieron, me acuerdo uno en El País, ¿no? Sin embargo, otras cosas maravillosas, un día me encuentro en una reunión al editor de Random House en Madrid y me dijo: Germán, después de leer esa novela entiendo a lo que yo me dedico, porque hablo de los premios, de la vida literaria, de los editores, etcétera, ¿no? Y de repente te das cuenta que eso ha tenido un impacto. Se vendieron 4.000 ejemplares, que es raro para un ensayo y más de un profesor, no se suelen vender esa cantidad de libros, y tuvo un impacto muy grande, mucha gente, luego lo he visto que lo han usado, y eso me satisface mucho porque otros libros que yo había publicado, pues artículos que a veces te han costado meses trabajar en ellos, investigarlo, escribirlo, buscar y tal, y luego lo van a leer 3. Entonces, claro, eso socialmente no es responsable. Y eso es lo que yo quería que mi literatura sea, y también mi obra como crítico, que sea responsable. Incluso cuando yo escribo en el Cultural del Mundo cada 2 semanas, elegí novela siempre extranjera, porque elijo siempre novela extranjera, porque no quiero con los españoles, porque les pondría mal casi siempre. Entonces elijo las mejores novelas extranjeras, y lo que me gusta siempre es elegir novelas que añaden algo, que abren nuestra visión del mundo, porque eso es, si hay algo que podemos decir que es la literatura es un tipo de escritura que amplía tu espíritu. Y llamemos espíritu, llamémosle alma, que es la conciencia, de una manera, llamémosle como queramos, que te permite, es como oxígeno verbal, que es el oxígeno verbal que te permite entrar en el mundo y ver más, y ver más, y ver más, porque ese es el punto esencial de la literatura. Si tú vas a coger un libro y el libro resulta que te va a contar sobre algo que tú ya sabes y que entonces aparece siempre en los libros malos siempre aparece alguien que ha descubierto algo que nadie sabía. Sin la vida tenemos bastante con el físico que se nos deteriora, las complicaciones psicológicas que tenemos por todo, por nuestra vida, por nuestras relaciones, por problemas económicos, problemas con los hijos, con los amigos, con la familia, en el trabajo. Hombre, no me saques aquí a un fantasma, que bastantes fantasmas tengo yo en mi vida real, que no son fantasmas, sino que son el pan nuestro de cada día. Entonces yo creo que ese es y eso, como os decía, desde que yo a los 17 años, a los 13 años había leído algún episodio nacional, pero a los 17 me puse a leer todo Galdós y me lo terminé en un año. Era el año de preuniversitario, donde no había que hacer nada. A mí me tocó una porquería de Lope de Vega, no sé qué, bueno, El villano en su rincón, que bueno, eran unos textos horrorosos de un catedrático que en paz descanse de Madrid, horrorosos, y este año me lo pasé leyendo a Galdós, y cada libro que leía más me gustaba, y yo creo que desde ese momento quedé enganchado por esa cosa de que todo lo que leía para mí, incluso si era Unamuno, que también me parece genial, o Valle Inclán, pero claro, Valle Inclán no es Galdós, ni muchísimo menos, ni Clarín es Galdós.
Es que como Galdós no hay otro. Ni Cervantes es Galdós. Cervantes es mucho menos complicado y complejo que Galdós. Pero, entonces, claro, eso a mí siempre lo tomé como una medida. Claro, fui a Estados Unidos, donde en Estados Unidos, como en Inglaterra, el mundo anglosajón, la literatura siempre tiene que ser una literatura útil. O sea, todos los grandes escritores americanos, Dos Passos, Faulkner, Hemingway, Philip Roth en el presente, todos, o en Inglaterra, ¿no? Todos los que podáis, desde Hollingsworth, los que sean ahora, todos son escritores que tú los lees y aprendes, y sabes, y descubres mundo, y te vas haciendo como, vas ampliando tu humanidad, tu capacidad de ser y sentir como un hombre, sientes más. Entonces, eso es lo que, como os digo, entre Galdós, el mundo anglosajón, mis propios estudiantes, todo eso me llevó a escribir literatura útil, ensayo útil y algo que diga, como os digo, y en esta última novela también quería dejar constancia de que además esta labor se puede hacer con un poco de humor. Me parece siempre, eso también las cuentelas, tú algo has apuntado, siempre me gusta el humor, porque si no le echas un poco de humor, la vida ya es bastante gris en los momentos bajos, y entonces si la escritura añade a eso, yo recuerdo que hay escritores que a mí me gustan muchísimo, como es Sartre, pero yo cuando leo a Sartre acabo deprimido, porque me da la depresión. Camus me pasa igual. Yo creo que son los franceses, no sé si es por Francia o qué, pero me empieza a dar la depresión, porque te bajan, tienen muy poco humor, muy poca... y entonces, Galdós, sin embargo, es muy gracioso, tiene, bueno, los personajes mismos, Ido del Sagrario, ¿no? Un tío que toma carne y se vuelve loco, en fin, todos los grandes personajes que tiene Galdós, la de Bringas, ¿no? Te puedes partir de risa si empiezas a pensar lo que esta señora hace, cómo habla para hacer cosas, ¿no? En fin, y eso es, creo yo, para mí, todo lo que hago ha sido siempre, creo, en homenaje, en cierta manera, a Galdós, a mi padre, a mis abuelos, que eran muy parecidos en este mundo de Galdós y de todo este mundo que por alguna razón en España se ha perdido. El que la literatura, después en los años 70, se fue. El primer patinazo lo dio Camilo José Cela. Camilo José Cela escribió unas novelas extraordinarias hasta el año 69. Y después empieza a leer unas novelas. Yo recuerdo una anécdota de mi maestro Fernando Lázaro Carreter, que fue, no me acuerdo, a una de las lecturas que daba Cela. Era pesadísimo, era simpatiquísimo, pero era también un rollo a veces, y sobre todo le gustaba mucho leer, pero no leer un poquito, leer 50 páginas. Que, claro, si tú vas a una casa y te dan un vinito y unas almendras y te leen 50 páginas de una novela inédita, acabas hasta aquí. Y recuerdo que Fernando Lázaro es la del 69, es que no me acuerdo, es la primera que patina él. ¿Con Oficio de Tinieblas? No, antes, esa es del 73, justo anterior. Bueno, publica y le digo a Fernando, don Fernando, ¿qué tal ayer que estuvo con Iván Delibes, él y otro? Dice, ¡ay! Nos volvió a leer 50 páginas. Digo, hombre, tal. ¿Y qué tal? Dice, lo de siempre, sigue obseso con el tema del sexo. Y es verdad, porque un hombre que escribe el Pascual Duarte, hoy hablamos, La Colmena, y luego va y se mete Oficios de Tinieblas, San Camilo 1936, que si uno lo aguanta, es que San Camilo es que es capaz de aguantar cualquier cosa. Y no digamos ya la final, aquella de la cruz de no sé qué, que copió de otro y tal. Bueno, en fin, eso es
¿Cómo la novela española ha hecho ese traspiés? Y ese es nuestro premio Nobel. Y así muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Sánchez Ferlosio deja, después de escribir esa novela genial, el Jarama o el Alfanui, y se pone luego a escribir unos libros que, bueno, si los lees es que te puedes pegar un tiro porque no entiendes nada? ¿Por qué? Pues porque en España la crítica que cuenta, la crítica, entre otras cosas, de los suplementos del País y demás, ahora no cuentan nada, pero entonces en los años 70 mucho. No cuentan nada. En los años 80, ¿qué decían? Pues que eran geniales, que esta literatura así, muy literaria, era genial. ¿Qué es lo que el público español hizo? Empezó a dejar de leer novelas e ir a las películas de Almodóvar, o de esta Isabel Coixet, que es genial. De mal en peor. ¿Por qué van a seguir leyendo si no les interesa? Pues se van al cine, que es mucho más... Entonces, en fin, yo creo que los que defendemos el tipo de literatura realista estamos muy en minoría, pero muy, muy en minoría. Yo he convencido a algunos, como a mi maestro Senabre, por ejemplo, que antes era muy literario y yo le avasallo con mis libros y ya le he convencido de que la literatura y los libros tienen que decir algo, joder, es que ya es hora. Si no, ¿para qué queremos todos esos miles y miles y miles y miles de páginas en las bibliotecas? Que no añaden nada. En fin, yo estoy dispuesto a escuchar otras opiniones o lo que ustedes, si tienen el gusto. Yo creo que podemos hablar un poquito de que hablan ustedes con cualquier cosa que quieran comentar sobre esto que hemos escuchado o cualquier otra cosa. Sí, vamos bien de tiempo. Sí. Hasta las 1:30 nada más. Un poquito, un trocito. A ver, hablamos, conversamos. A ver. Gemma, muchas veces yo voy a romper porque la gente se queda un poquito así, pero por supuesto que la novela tiene que expandirte, que abrirte, Bien, tú sabes que existe el tipo de bestseller, que cuando acabas de leerlo lo cierras y dices, bueno, ¿y qué? Pero si no lo hubiera leído hubiera sido igual. Pero te ha mantenido en vilo durante un tiempo o has sido capaz de ver qué pasa y de tal. Esto es un tipo de literatura que tiene un público y que también tiene una misión, que cumple una misión, ¿no? Claro, pero eso es literatura de entretenimiento. De entretenimiento de otro público. Es otra cosa. Claro, yo durante muchos viajes recuerdo cómo me gustaba Vázquez Montalbán, porque cuando iba y venía de Holanda me duraba 2 horas. Yo me montaba en el avión, que 2 horas me pasaba fenomenales con un libro de Manolo Vázquez Montalbán, porque me entretenía muchísimo. Y del Carballo, ¿os acordáis aquellos libros del Carballo? Me entretenían muchísimo. Bueno, y si vas de aquí a Madrid, pues perfecto, te lees un libro de esos y quedas como nuevo. Y encima te has entretenido. Porque ese es el otro aspecto. Ese es el otro, por eso te digo que el otro aspecto. De la vida, es decir, quizás hay algo que no está nunca bien definido, pero el ser humano necesita esa tensión de conciencia. Lo peor en la edad, cuando va pasando la edad de una persona, es que tu capacidad de concentrarte disminuye. Es decir, la capacidad de... Porque si tú estás en algo que te interesa, el tiempo pasa y no te enteras. Ese es el momento cuando estás, si estás escribiendo algo o estás pensando algo que te interesa, y esos son los momentos culminantes en la vida psíquica de una persona. Cuando tú
estás haciendo algo y el tiempo se te ha ido. Lo peor es cuando estás y no se te ocurre nada y el tiempo es un desierto. No pasan las horas, no llega la hora en que yo me tomo siempre el vinito, no llega la hora en que vienen las noticias y aquí estoy yo perdiendo mi mañana esperando que vengan las 3, la hora de la comida o lo que sea. Y eso es precisamente el punto en que la novela, si te capta, o el poema, o lo que sea, o una obra de arte, en ese momento tú estás interaccionando mentalmente con lo que estás leyendo, estás yendo. Claro, ¿qué es entretenimiento? Bueno, ¿y qué? Pero también tenemos derecho a entretenernos. Hay muchos estudios, por ejemplo, que cuando pasan los años, la gente, las personas mayores, por ejemplo, los hombres les suele gustar más las películas de aventuras, gente que nunca antes le ha gustado o de repente les gusta, porque es un entretenimiento, les mantiene, no hay nada malo en ello. Mientras que hay otro tipo, como digo, de literatura que te hace meterte y, por ejemplo, hay novelas, nadie se le ocurrirá, en su sano juicio, ponerse a leer a Proust en el avión, así. O sea, vas en el avión porque viene la azafata, primero te dicen pongas el cinturón, tienen ese ejercicio genial para la mente de enseñarte cómo se pone el cinturón, ¿verdad? Que creo que el tío que lo inventó, de verdad, deberían llevarlo al paredón, porque, vamos, eso es realmente, te come la mente. Luego vienen y te dan un café o te compras un café, o en fin, o el tío de adelante te echa para atrás total, no te puedes poner, pero sí te puedes poner al o Pérez Reverte o quien te guste, ¿no? O Keith Follett, o yo que sé, el que te puede gustar. A veces tienes la suerte que puede ser un tío genial como el de Millennium, ¿no? Que es una trilogía extraordinaria, entonces te puede gustar, pero una novela, yo que sé, Nieve de Pamuk, pues yo no me la pondría a leer, o Rojo, Me llaman Rojo, que es una novela, creo, de lo mejor que se ha escrito nunca en el mundo, nunca me la pondría a leer en un tipo de situación así, porque ni la disfrutas bien, ni es el momento, ni es la circunstancia. Porque yo creo que ahora sí nos empezamos a dar cuenta que esto es quizás, después de la conciencia humana, de la psicología, de la personalidad, de la individualidad, estamos empezando a darnos cuenta que este es un fenómeno esencial en la vida mental de las personas. Cómo nosotros somos capaces de concentrarnos y mantenerte en un pequeño pico, que es el pico, pues, cuando escribes una carta, estás todo concentrado, ese momento es el momento en que mejor estás, porque te olvidas de todo y estás en si tienes te duele la espalda o tal, todo eso desaparece y la mente como que por un momento es un nuevo momento de espiritualidad humana. No es la espiritualidad religiosa, pero es un momento de conciencia muy especial. A ver, sí. Por ahí una mano y por ahí otra. A ver, por aquí. A ver. Como ha dicho que cuando lee algún autor francés, tipo Camus o así, ¿me oye? Sí. Sí. Se deprime y tal. Me ha venido a la cabeza la trilogía de Marcel Pagnol, que a mí me encanta porque de lo más cotidiano saca la grandeza de la vida. Claro. Es un realismo de lo pequeño, yo creo. Claro. Igual haciendo un paralelismo con la literatura italiana, Marisa Madieri, claro. por ejemplo, la mujer de Claudio Magris, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay a lo mejor la forma de escribir cómo te lleva a deleitarte y a disfrutar de la verdadera literatura. Claro. Bueno, es mi punto de vista. Y luego, ya que está usted aquí, quiero aprovecharme. Como su padre, Ricardo Gullón, ¿nos podía hablar un poquito, como estamos en el centenario de Platero, la relación de Ricardo Gullón con Juan Ramón? Muchas gracias. Sí, se lo puedo contar. Pues mi padre en el año
Vamos a ver, perdón un segundo. En el año 59, mi padre era fiscal en Santander, donde yo nací, y recibió una carta de Juan Ramón Jiménez. Y en la carta le decía que quería que le ayudase a hacer un libro. Entonces, mi padre, esto me lo ha contado luego, años después, se quedó muy sorprendido porque Juan Ramón le escribía a él y le decía, pues mi padre era un fiscal en Santander, en activo, y había escrito libros y había, en fin, cosas, pero no sobre Juan Ramón. Entonces mi padre, mi madre es puertorriqueña y aprovechando esa circunstancia, ya ha muerto mi madre también, hicieron un viaje pequeño, corto a Puerto Rico. Y en ese viaje, pues Juan Ramón y el entonces, que se llama Rubén Benítez, que es un personaje extraordinario, el rector de la Universidad de Río Piedras, le ofrecieron a mi padre que por qué no venía un año y ayudaba a Juan Ramón a organizarse. Juan Ramón era un desastre. Y entonces mi padre se fue un año y escribió el libro ese que se llama Conversaciones con Juan Ramón y ayudó a Juan Ramón a hacer un libro que se llama El Modernismo, tomo así, de todo lo que él... Y, hombre, la relación... Cuando mi padre conoce a Juan Ramón ya estaba mal. Juan Ramón era un enfermo mental, ¿no? Y esto que estábamos hablando, mi padre siempre me decía que hablar con él era muy difícil, porque se iba de aquí para allá, ¿no? Pero también me dijo que lo extraordinario de Juan Ramón era que, así como para la vida diaria y las cosas, siempre estaba un poco, no se sabía si iba o venía, siempre quería que viniera el médico, que estuviera con él, porque él se iba a caer y se iba a morir y esas cosas. Sin embargo, mi padre siempre me decía, lo que era extraordinario era que, por ejemplo, ya saben que la locura que tenía al final Juan Ramón, que bueno, no era una locura en el fondo, era una idea genial, era que la poesía no sirve, que la prosa es mucho más efectiva para la transmisión de... Entonces, mi padre fue testigo de cómo muchas cosas Juan Ramón le decía, tome nota, vamos a cambiar este poema y vamos a ponerlo en prosa, que luego muchos años después se publicaron también todo eso. Pero mi padre, el recuerdo era que era un hombre muy cariñoso, difícil de trato porque no se sabía si iba y venía, y pero literariamente estaba, hasta el final era genial, su capacidad verbal, ¿no? También mi padre me dijo una cosa que luego se ha confirmado, pero que mi padre nunca supo bien cómo tratarla, que era que Juan Ramón era el mejor prosista del siglo XX español. No solo por Platero, sino por todas sus obras. Y ahora que tenemos 20 tomos de prosas de Juan Ramón, sabemos que porque efectivamente era un genio de la prosa. Eso es lo que así le puedo decir. Yo tenía dos cositas, sí, Germán, breve. La primera es que si cuando usted reivindica la novela con profundidad y utilidad, se alinearía o vería algo, estaría de acuerdo en algo con este último ensayo de Vargas Llosa, que acabo de encontrar el título que no recordaba, que se llama La civilización del espectáculo, cuya introducción a mí me gustó, luego ya hay artículos que sí, que no, pero recuerdo que estaba bastante yo de acuerdo en algunas de las cosas que decía. Eso por un lado. Y en segundo lugar, ya cuestión literaria de hablar de novelas, por no preguntarle después, ¿qué tal le parece Jonathan Franzen, que para mí ha sido uno de los últimos descubrimientos, que tengo un poco abandonado de nuevo porque me he reenganchado a Solá y lo estoy releyendo
una vez más y una vez empieza nadie deja sola, pero claro. Jonathan Franzen a mí me ha gustado Sí. mucho, entonces no Sí. quisiera saber qué Sí, no, opina él. Franz es otro de los grandes, sin la menor duda, ¿no? Personajes vivos y Vivos y profundos. claro, es una maravilla, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez a mí me lo regalaron, no recuerdo cuál fue la primera novela que me regalaron, y yo tenía mucho miedo porque era un bestseller. Y yo dije, no, esto no va a ser bueno. Y sin embargo, claro, en cuanto empiezas a leer las descripciones y tal, bueno, es un genio. Yo es que leí una reseña y luego, bueno, me animé un poco cuando cogí el libro porque vi que era, además, enorme y dije, ay, madre mía, encima es un tocho. Eso, sí. Empecé con las buenas intenciones. Sí, yo creo que yo también. Y ya quedé atrapado. Y dije, bueno, ya pueden ser 2 tomos así que no importa. Que no importa, sí, no, vamos, claro. Porque esto es un poco lo que me vienes a dar otro nombre que confirma lo que te decía de la novela anglosajona, ¿no? Que ellos tienen otro concepto, que no es simplemente el del bestseller en el sentido de novela de entretenimiento, sino Y en cuanto te puedo decir que en una revista que se llama Neocrítica, que lo encontrarás en internet, ahí hay una reseña mía del libro de Vargas Llosa. Yo no estoy nada de acuerdo con él, absolutamente nada. Y él le dijo al editor de esa revista que yo era un cabrón, pero que probablemente tendría razón. Es que lo que dice Vargas Llosa es en parte verdad y en parte mentira. Y es que el mundo del espectáculo, pero te recomiendo por favor que lo mires, Neocrítica, y veas, lo lees en un momento. El problema es que hoy en día en el mundo del espectáculo, que es un poco los mercaderes, el mundo del espectáculo, es la misma, claro, es la misma cosa, pero la diferencia está en que en el mundo del espectáculo está el cine, pero está la televisión, y yo no sé si vosotros, casi seguro que tú lo has visto, no sé si todo el mundo aquí lo ha visto, pero en los Estados Unidos y en el norte de Europa se están haciendo unas series de televisión, una de ellas, que sé que la han puesto en España, que se llama Breaking Bad, que no sé si la han traducido el nombre o no. No lo tradujeron. Breaking Bad, sí, es un señor, un químico que se hace, bueno, productor de drogas, y que es una que ha durado 5 años en Estados Unidos y que es una serie extraordinaria. En Moncloa, aquí, yo hablo de un personaje, hablo, por ejemplo, de una mujer danesa, que es la presidenta, que es toda una serie que hay también en Dinamarca sobre la política, que yo he metido aquí en esta, felicita, porque la idea de esta es que cuando Rajoy ganó, no gana Rajoy, gana una mujer. Y entonces, estas series de televisión de este mundo del espectáculo, que Vargas Llosa todo este mundo lo pone un poco como negativo, porque claro, esto da millones y millones. No sé si hay otra que se llama House of Cards, no sé si la han puesto aquí. Esa es genial, ¿no? Y esas son cosas que han empezado, ¿eh? Sí, digo que Vargas Llosa sí que agrupa todos los más media. Eso. Sí, ahí yo tampoco estaría de acuerdo. Ese es el gran problema. Sí. ¿Por qué? Porque la gente con mayor talento trabaja ahí. Si yo soy un chico de 20 años, hoy en día, de 20 años, y tengo la oportunidad de dedicarme a los libros o hacer una película o televisión, no lo dudaría. Porque en los libros está todo inventado. En la televisión, los nuevos medios de comunicación es la innovación permanente, la novedad.
pero manteniendo, cuando veis Breaking Bad, bueno, si la habéis visto, yo no he visto más que uno de la 5ª temporada, de los 16 últimos, pero he visto todos los 4 anteriores. Genial, ¿no? De cómo se va montando esto, ¿no? Walter White es otro personaje para el siglo XXI, como Tony Soprano. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que, claro, Vargas Llosa no lo acepta. Pero, en fin, yo no me acuerdo, siempre pone al final Vince, en esto de Breaking Bad siempre pone al final el director Vince no sé qué. Dirigan. Yo siempre pienso, joder, qué tío. Sin embargo, Vargas Llosa diría, vaya, y dejaos todo. O sea que el mundo digital está creando unos contenidos tan extraordinarios que, bueno, son fuera de... Bueno, este que es danés se llama Borgen, es genial. Entonces, claro, en Escandinavia, un país, fijaros, en Dinamarca, un país con 5 millones de habitantes, 5 millones, son capaces de crear series de alcance mundial, cosa que un libro danés nunca lo conseguiría. O sea que, por eso hay que ponerlo todo en otro contexto, que es el que estamos viendo. Yo he hecho una defensa de la literatura, pero lo mismo hago una defensa, porque no siempre vas a estar viendo la televisión, sino que vas a alternar en fin, es como la comida, alternas las sustancias, no vas a estar siempre... Bueno, yo tengo un discípulo que solo come lechuga y cosas así, pero aburridísimo ir a comer a ningún sitio, porque nunca encuentra nada que le gusta para comer, a no ser que sea algo para conejos. Pues lo mismo nos pasaría. Sí. A ver, esta señora. ¿Podemos esperar en esta etapa de crisis que envuelve a todo el mundo, no solamente a Europa o a España, podemos esperar grandes obras, grandes literatos, grandes escritores? Creo que no. Bueno, yo... O sea, la buena literatura se da en las etapas de oro, en las etapas... ¿De? Siglo de oro. Ah. O sea, que todo revierte una amplitud económica, una amplitud de miras, siempre da buenos resultados y buenos escritores y buenos, incluso hablando ya de la cinematografía. Artista. Pero sí, yo creo que estamos pasando, como usted decía, desde el año 70 hasta ahora, yo no veo nada bueno. Sí, pero si lo mira con una perspectiva mayor, nosotros estamos ahora en el siglo de oro. Si el siglo de oro lo consideramos como español o el siglo de oro en Europa en general, el siglo de oro también tiene unos altibajos tremendos, ¿no? Y nosotros ahora vivimos una edad de oro tan rica como lo fue el siglo de oro, es decir, hemos llegado a la luna, hemos hecho descubrimientos como el Internet. Sí, pero eso es tecnología, no es literatura. ¿Pero y qué otra tecnología era que Colón fuera en unas barquitas a descubrir el nuevo mundo que trae las riquezas a Europa para que pueda darse ese siglo de oro? Es decir, vivimos en un momento de siglo de oro. Lo que pasa es que ahora ha habido una tremenda caída, ¿no? Que es una caída muy sencilla, ¿no? Lo que nos ha ocurrido es que en un momento dado hemos tenido... la crisis económica no es que sea algo que sea inexplicable, es muy fácil de explicar. Cuando yo empecé en la Universidad de Pensilvania, en el año 1973, empezaba la Escuela de Negocios, Wharton School, que es como la Escuela de Negocios de Harvard empezaba. Y lo importante era humanidades, derecho, medicina, pero de repente empezaba. Hoy en día
han pensado cambiarle el nombre de la universidad y ponerle Wharton, porque la escuela de negocios es más importante que... En España las mejores universidades son las escuelas de negocio, ESADE, IEM, Madrid, etc. Y esto ha creado que en vez de humanistas se educara en todo el mundo miles y miles de eso que llaman MBA, Masters en Negocios, que de repente inventaron una serie de cosas como vender las hipotecas en buenas y malas juntas a los bancos y creó una desgracia económica en todo el resto del mundo. Entonces, es algo que hemos hecho nosotros. No, la crisis no es algo que... Es que nuestra civilización ha hecho esa crisis, creando una serie de gente en que el mercado, el marketing de un producto hoy es más importante que el producto. Yo tengo un hijo que es manager en L'Oréal. Se dedica a las cremas de... Él lleva las cremas esas para el bronceado, para que no te dé... ¿Cómo se dice? Sí, sí. Soltar, protector solar. Lleva una marca de eso, de Garnier, ¿no? Y naturalmente el hacerlo en la mesa no vale nada. Lo que vale es el venderlo al público. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo metes? ¿Dónde lo...? Eso es en lo que... Son chicos que no están... Ni siquiera miran al producto. Lo que él hace es ecuaciones, cosas matemáticas, para decidir dónde se van a colocar en el mundo. Y entonces yo le digo, oye, pero no es en un supermercado. Dice, no, esto se llama Pi2X3, no sé qué. Y entonces, pero no, yo sí creo, francamente, que sí en el mundo se están... Bueno, Jonathan Fraser acaban de mencionar y muchos otros que están escribiendo obras extraordinarias, ¿no? En España esto es ahora, no estamos precisamente en nuestro mejor momento. Perdona, que mi pregunta por ahí, que según usted, ¿cuál puede ser la causa de la decadencia ahora de la literatura española actualmente? A mí eso me resulta muy interesante saber qué ha pasado, qué está pasando, por qué se escribe ahora tan mal según su criterio. No es que se escriba mal. Yo me he quedado muy sorprendido. No es que se escriba mal, se escribe bien, pero es el contenido lo que no está, digamos, pues sencillamente porque, primero, o sea, es muy sencillo por qué esto ha ocurrido. Ha ocurrido porque la literatura nunca ha sido, en los últimos 40 años, nada que tenga una importancia enorme en nuestra vida cultural. La literatura ha sido un añadido, un adorno, una cosa. No es como en Inglaterra, donde... Es que, fijaros, si veis el trato que dan en Inglaterra a Shakespeare y el trato que damos nosotros a nuestro mayor figura universal, que es el Quijote de Cervantes, ya lo dice todo. Shakespeare está presente en todo lo que se hace en Inglaterra, en todo. O sea, hoy hay un acto, está Shakespeare, sus obras, su personalidad, Stratford-on-Avon, donde vivió, etc. Nosotros, la literatura, en mi opinión, en los últimos tiempos, por razones... es que además estoy ahora escribiendo para un homenaje de un editor que se retira en Estados Unidos. Estoy escribiendo sobre eso y me cuesta porque enseguida exagero quizás, pero cuando nace El País, por ejemplo, os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando aparece el diario El País, a mí me llaman para que escriba crítica de libros. Y yo escribo varias críticas de libros, incluso sobre La Regenta, recuerdo. Y en un momento dado aparece un libro de un señor, un psiquiatra de León que se llama Calzada, que escribió un libro maravilloso, ¿sabes?, de la Calzada, sobre Lorca y la barraca, porque este señor había formado parte. Y entonces me dijeron, oh, ahora mismo Lorca no interesa, no te vamos a publicar eso. Y yo me quedé muy sorprendido, ¿cómo que no interesa Lorca?
¿A quién no le puede interesar Lorca, que es otro de nuestros genios? Y de repente, si cogéis la historia, por ejemplo, de los culturales de Babelia, os daréis cuenta que no tienen nada que ver con la vida española. Es el mundo de los libros, de las ventas, de fulanito y tal. Porque, fijaros, un libro, ahora el famoso libro de Thomas Piketty, se van a tirar 1 millón en España de la traducción de un libro de economía. 1 millón de ejemplares se van a tirar y se van a vender. Al lado de eso, el 90% de los novelistas españoles no venden 1000 ejemplares. O sea que cuando tú ves la feria, lo bueno de los escritores y de los hombres de letras es que son muy vanidosos y siempre se creen muy superiores a lo que son. Y esta feria de vanidades, la feria de las vanidades que le llamaba Baroja, es una cosa que ha ido, de repente son muy poquitos, que se tratan entre ellos, que se festejan entre ellos, que están en los suplementos culturales. Yo recuerdo la primera vez que vi a alguien en mi casa, en el kiosco de mi casa en Madrid, coger el suplemento cultural en el que yo escribía y tirarlo directamente en la papelera de al lado. Yo casi me acerqué a la persona y dije, ¿pero qué hace usted? Y además esa semana yo sacaba ahí un artículo que me había costado sudor y lágrimas para escribir las 700 malditas palabras, y la persona va y lo tira. Porque a la mayoría de la gente no le interesa. Esa es la realidad. La mayoría de la gente no le interesa absolutamente los libros del ciudadano español. Sin embargo, tenemos una industria, tenemos directores generales del libro, tenemos todo esto que cuesta muchísimo dinero, etcétera, que quizás igual mejor iría a becas de la educación, pero, o sea, ¿por qué ha ocurrido? No lo sé, pero desde luego, en un momento dado, perdimos este camino en que la literatura española tenía esta grandeza. No es que no haya habido obras muy buenas en el mientras tanto, individuales. También tuvimos la mala suerte de lo de la genial literatura hispanoamericana, que nos vino a poner delante un espejo en el que nos vimos tan feos cuando sale Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez, y de repente, ¡joder, qué genial! La muerte de Artemio Cruz, qué novela tan extraordinaria, así, nada. Rulfo, los cuentos, Pedro Páramo, geniales. De repente, y frente a eso, ¿qué? El Don Juan de Torrente Ballester, que es aburridísimo. Es decir, ha habido momentos en que no hemos sabido reaccionar diciendo, y ahora vamos a seguir por este camino. Afortunadamente hay algunos escritores como Muñoz Molina, como otros que... Chirves, que es, por ejemplo, Chirves es otro extraordinario escritor. Javier Cercas ha escrito un par de libros muy buenos, una novela muy buena y un libro muy bueno. Entonces, lo tenemos, claro, por supuesto, ahí sigue. Pero el conjunto no es así un conjunto para tirar cohetes. La literatura italiana, por ejemplo, ahora está mucho mejor que la nuestra. En fin, bueno, yo ya creo que no quiero aburrir más aquí a la gente. Perdona, sí, perdón, señora. Después de que hable esta ya, porque sí, no, sí. Queríamos ser muy es tarde, lo podemos dejar. Sí, no, mi niña, terminamos contigo. Qué bien. Conmigo. Bueno, como ustedes pueden ver, ya yo no estoy para comprar plátanos verdes. No. Lo que quiere decir que llevo la vida muy avanzada. He pasado, por supuesto, por la literatura desde pequeñita. Me tenía Shakespeare leído con 13 años.
y a lo largo de mi vida he leído mucho. He participado en la música, he estudiado música, he estudiado pintura, he procurado acercarme a todas las bellas artes. Pero lo que tengo muy claro es que los momentos más placenteros que he tenido en la vida han sido los de mis lecturas en la intimidad con mi libro oliendo a papel. Sí, de acuerdo. Eso lo tengo clarísimo. Porque ni el cine, ni la televisión, ni todos estos medios modernos, que son admirables y que a los jóvenes, por supuesto, les encanta, claro, me han producido el placer de leer un buen libro, donde yo ponga mi imaginación y cree en mi pantalla las escenas que estoy leyendo. No hay nada como eso, absolutamente nada como eso. Y el escritor que consiga que su lector haga esto y se imagine el mundo que está leyendo, porque es que todo lo demás te lo dan hecho. Todo lo demás te lo dan hecho. Cuando lees, quien pone el escenario eres tú. Entonces, para mí la literatura, la buena literatura, sigue siendo el mayor de los entretenimientos, y eso es lo que quería decir. Muy bien, claro, no sé, en eso De acuerdo. estamos de acuerdo. Bueno, pues apostamos por la buena literatura. Eso apostamos de luego por la buena literatura, la mala que le den morcillas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar esta aquí. tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.